argumentación es un advenedizo, sobre todo en el marco de esta propuesta de reforma constitucional que busca establecer el modelo bicameral. Ahí da cuenta que la propuesta de la bicameralidad se produce ante el fracaso, creo yo, de la unicameralidad. Pero es bueno también saber que en el debate constituyente del año 93 se argumentaron algunas razones de por qué la bicameralidad no debía seguir, y creo que es importante también verlas ahora, ¿no? Si esos supuestos objeciones resultarían válidas para el debate sobre si hay que ir a la bicameralidad o no. Entonces, hay una de sentido común, y es que cuando hay dos cámaras hay complejidad y lentitud de la producción legislativa, porque al existir dos cámaras, un proyecto iniciado en un diputado, por ejemplo, tiene que ser aprobado por el Senado, y si este no es así, tiene que volver a diputados para reformularlo y seguir la discusión. El Senado, salvo que insista a los diputados y plantee pues una decisión de una operación calificada, como plantea el proyecto de reforma para que sea aprobado. Entonces, en un Estado moderno, se señalaba, se requiere mayor agilidad, sacarle ese definitivamente, ¿no? Pero lo cual diría también es una falacia, ¿no? Por cuanto, si hacemos un análisis del cual César también ha hecho, ¿no? De la producción legislativa del 80 al 93, se puede poner en evidencia que tanto legisla el Parlamento como el Ejecutivo, a través de decretos de urgencia, los decretos legislativos y los decretos, los tratados simplificados, ¿no? Con algunas mayores incidencias en los gobiernos de García, por ejemplo, triplicó la producción legislativa que existía en el Ejecutivo de la que hizo de la UNDE el año 80-85, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero entonces ese fue un argumento fuerte. Otro argumento fue la conflictividad entre ambas cámaras, diputados y senadores, porque no siempre hay una sintonía y en buena hora entre una mayoría parlamentaria en la Cámara Política y en la Cámara Alta, ¿no? Por lo cual, digo que es además, más que un tratamiento, como se señaló en los argumentos, una buena solución, porque cuando ha habido despropósitos a veces por el calor político en la aprobación de ciertos dictámenes o proyectos, por ejemplo, en el caso incidiendo en García por alguna razón, la extensión de la banca, al momento que emite un decreto supremo con fuerza normativa, porque no había decreto de urgencia en la década de los 80, y ante la presión política y el debate público, es que lo propone con iniciativa legislativa y diputados desaprobados, ¿no? Donde tenía mayoría el Parlamento, la bancada aprista, ¿no? Y sus algún aliado, ¿no? Pero no así en el Senado, ¿no? Donde no tenía mayoría, y eso se paralizó, ¿no? Al año siguiente usó también el mismo instrumento para nacionalizar la leche Gloria, pero eso ya tuvo otro recurso, ¿no? Otro argumento que se planteó también en 93 es que el sistema bicameral aumenta el gasto corriente dado el número de congresistas, profesores y empleados, así como incrementar los gastos en papelería, energía, agua, teléfono, entre otros. La evidencia ha sido en los últimos meses de analizar de cuánto gasta el actual Parlamento bicameral, es mucho más de lo que gastaba, ¿no? El Parlamento bicameral, cuando fue clausurado en 92, y actualizando la moneda, ¿no? No en forma nominal, ¿no? Con lo cual, claro, si compra televisores para antes del Mundial, ¿no? O si la presidenta renueva, ¿no? Del Congreso, ¿no? Las computadoras, ¿no? Claro, ¿no? Con empresas, entonces, claro, evidentemente que es un tema de gestión, más que un tema, y además hay que señalar, ¿no? La democracia tiene un costo, ¿no? Yo creo que garantizar que pueda haber una mejor deliberación en la calidad, ¿no? De las normas con una revisión tiene un valor que hay que reconocerlo, ¿no? Además que hemos visto que este Parlamento bicameral es irreflexivo, ¿no? Porque una mayoría parlamentaria con una alianza se convierte en una suerte de un despotismo asambleario, ¿no? Con lo cual no hay capacidad de una deliberación racional, sino más bien de la imposición de una mayoría cuantitativa, ¿no? Más aún utilizando instrumentos como no pedir dictámenes de comisiones cuando tienen los votos suficientes, o obviar la doble deliberación o votación también para aprobar leyes, ¿no? Muy importantes, ¿no? Y no solamente ahora, también lo hicieron en el periodo de los 90, para aprobar leyes de amnistía, ¿no? Para no investigar a los militares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce este modelo bicameral, y qué ha producido en estos años? Romper el principio de balance de poderes, ¿no?
porque ha ejercido el unicameralismo de una forma asamblearia. Y no es que todo unicameralismo va a ser asambleario, ahí está Finlandia, pero países que tienen otra realidad política, pero para nuestra realidad política, lo menos malo parece ser el bicameralismo antes que una dictadura parlamentaria que es casi absoluta como incontrolable, ¿no? Y esto no es novedad, ¿no? Ya incluso Constante, ¿no? A comienzos del siglo XIX decía la soberanía del pueblo absoluta e ilimitada había sido transferida, o al menos en su nombre, como es común, a la representación nacional, por lo cual las asambleas representativas dominaban con el resultado arbitrario más inicuo. La Constitución primera e incorporar este despotismo no restringió suficientemente el poder legislativo. Hay que controlar al poder legislativo, más aún si es un poder unicameral, y por eso es importante señalar, ¿no?, que el modelo parlamentario unicameralidad no ha resultado adecuado para el país, ¿no? Quebrar el principio de equilibrio de poderes, ¿no? No obstante que el poder emana del pueblo, ¿no? Y se garantiza en la Constitución el respeto de la división. Crea inseguridad jurídica. El Parlamento, pues, ha sido, digamos, deslucido en los últimos meses, cada vez que el Tribunal Constitucional ha dicho que sabe que es inconstitucional. Y precisamente leyes que afectan el principio de balance y control entre los poderes, ¿no? Con lo cual crear incertidumbre jurídica, ¿no? O la ley de publicidad estatal también, ¿no? Con lo cual esa unicameralidad en la forma que se ha ejercido lo que hace es crear una incertidumbre en las leyes que aprueban, porque pronto son cuestionadas y muchas son dejadas sin efecto, y leyes que son de una trascendencia para la estructura del Estado, ¿no? Y yo por eso creo que el constitucionalismo histórico del Perú, que ha sido el bicameralismo salvo la Constitución de 1823 y efímera, ¿no?, por la entrada de Bolívar, ¿no?, y 1867, que duró 6 meses, es que el bicameralismo por lo menos tiene mejores pergaminos históricos en cuanto a la composición, incluso la calidad de sus representantes. Si no, recordemos el Parlamento del año 90-92, el Senado, quiero decir, ¿no? Y ese quehacer parlamentario lo que busca es moderar ese poder absoluto precisamente de la Cámara Baja. De ahí que es muy importante la composición, ¿no?, de los representantes, porque no basta únicamente un modelo institucional mucho más equilibrado, sino también quienes hacen la institución, que son precisamente los representantes, ¿no? Y claro, no es un tema de materia, pero la no reelección o los requisitos. Estuve hace una semana, en Beijing, de ahí pasé a Nueva Delhi, ¿no?, en unas conferencias, y encontré un artículo en una revista del Journal National Law, que la democracia es solo para los que tienen a nivel del gobierno local, donde se han producido en las legislaturas de Gujarat, Rajasthan, etcétera, reformas para modificar y establecer que haya un mínimo de educación para poder ejercer derechos. Claro, eso es discriminatorio, ¿no?, porque precisamente en Perú, la India también hay pobreza y pares en las calles, ¿no? Pero parece pues que este modelo, que además tradicional, liberal, de hace 2 siglos, ¿no?, ilustrado y enriquecido, ¿no?, de tener conocimientos, educación o tener alguna propiedad, está volviendo a algunos países como este, ¿no?, de la India. Creo que no es necesario, pero sí es necesario, por lo menos en nuestro país, trabajar en esa materia de los requisitos para ser representantes, más allá de tener 25 o 35 años y ser nacional, ¿no?, o ciudadano en ejercicio, ¿no? Porque la Corte Interamericana también ha señalado que los requisitos electorales, los requisitos políticos para un proceso electoral, debe definirlo cada Estado. O sea, el derecho de participación política no se limita en la medida que existe una ley que tenga una finalidad que sea razonable, objetiva, ¿no?, y la medida sea proporcional y no sea arbitraria, ¿no? Eso lo he dicho en el caso que hacía Gutmann, ¿no? Con lo cual creo que hay un ámbito ahí de trabajo, por lo menos, que no será pues para el debate de esta reforma, ¿no?, que ya está en cierre, ¿no? Pero en todo caso, sobre la reforma, yo diría que plantea un modelo en el cual se ha tratado de establecer algunas competencias, no necesariamente retrotrayendo al modelo bicameral del 79, donde hay unas competencias que señalan que son exclusivas y otras compartidas, ¿no? La verdad que el modelo de la propuesta bicameral creo que ha salido demasiado rápida, ¿no? Es cierto que es un anhelo de la ciudadanía este Parlamento que se vaya, ¿no?, sus miembros, y en todo caso no solamente que se vayan, sino también que haya una nueva institucionalidad. Pero dado, no explico, justifico, o no justifico, sino explico, mejor dicho,
que la intensidad de los cambios políticos en nuestro país, a raíz de la corrupción, no solamente judicial, sino también vinculada al poder político y empresarial y mediático, ha hecho también que suceda, como decía Pablo Macera, ¿no? En Perú puede suceder todo un año y nada en 100 años, ¿no? O sea, y estamos en ese año, donde hubo un día, donde producen muchos temas, ¿no? Y no terminamos de terminar el año, ya tenemos a García, ¿no?, asilado, en fin, ¿no? En ese sentido, ¿qué quiero decir? ¿No? Que el proyecto de bicameralidad, claro, desde el punto de vista técnico-académico, requiere mucho más trabajo, ¿no? Pero ya está sobre la cancha. Y claro, la responsabilidad política es de los políticos, la responsabilidad académica es la reflexión y en todo caso la ponderación de los temas. Pero claro, lo que ha salido, más que los temas técnicos, que habría cuestiones que discutir, ¿no? En la medida que no había un debate público, ¿no?, sino simplemente ha sido una propuesta de gabinete y una aprobación bajo la presión ciudadana y de la opinión pública para que sea aprobado. Lo que el Parlamento ha logrado meter, ¿no?, digamos, la mayoría de parlamentarios son algunos, digamos, patas de cabra, como ha dicho, ¿no?, o un caballo de Troya, ¿no?, en particular sobre esta reforma reglamentaria que hizo el propio Congreso en marzo de este año para no reconocer que digamos, el voto de confianza, el rechazo del voto de confianza al gabinete de Fernando Zavala, perdón, no tendría validez como primera en la medida que hay ministros que han vuelto en el gabinete siguiente, ¿no? Pero claro, y también que el presidente no podía plantear una cuestión de confianza en el Consejo de Ministros, ¿no?, sobre iniciativas legislativas, asuntos políticos, es decir, mermando, cercenando de manera irrazonable y desproporcionada, al punto que el Tribunal Constitucional ha pedido una sentencia hace pocos días, el 6 de noviembre, expediente 006-2018 PI, declarando inconstitucional por unanimidad este desequilibrio del poder que se producía. Pero no obstante eso, ya la iniciativa de reforma constitucional ha incorporado esas propuestas. Y la pregunta académica y política es, bueno, ¿y qué pasa si el pueblo vota sí por esa reforma a la cual el tribunal ha dicho que eso es inconstitucional, ¿no? Claro, habría que ver varios supuestos, ¿no? Uno, en que hay una declaración de imposibilidad y si se aprobara el sentido contrario mediante un referéndum y votaran para la propuesta 4 del sí, hay lo que se llama una inconstitucionalidad sobreviniente. Esto significa que el tribunal, que es el intérprete de la Constitución, se ha pronunciado sobre una misma materia que en el tiempo tan estrecho no ha cambiado, porque también, si hubieran cambiado las circunstancias en el tiempo, el razonamiento, los hechos podrían haber variado para que el tribunal se pronuncie de otra manera. Entonces, esta inconstitucionalidad sobreviniente significa entonces de que hay una materialmente inconstitucionalidad. En el Tribunal Constitucional alguna vez tuvimos una situación no idéntica, pero parecida. Código de Justicia Militar, el tribunal declara que es inconstitucional, le pide al Congreso, como corresponde, que rehaga ello bajo ciertos parámetros interpretativos, y el Congreso hace lo mismo. El tribunal lo que tenía entonces es una nueva ley que estaba con la misma sustancialmente idea inconstitucional, de modo tal que en la medida que no hubiera una nueva demanda de inconstitucionalidad para el tribunal pronunciarse en un sentido anterior, ¿no?, eventualmente, lo que hizo fue, a través de los amparos que llegaban, declarar inaplicable la ley, porque había una determinación constitucional de interpretativo. Pero el tribunal cambió de composición, y en el cambio de composición, en el gobierno de García, obviamente ellos dejaron, los nuevos magistrados hicieron un voto contrario, diciendo que la ley del Congreso sobre el Código de Justicia Militar no violaba necesariamente la Constitución, ¿no?, con lo cual pasaba. Entonces, yo creo que ahí va a haber un debate. Ahora, si es rechazada la bicameralidad, y esperaría particularmente que sí, ¿no?, tanto por el tema de este caballo de Troya como también por el tema técnico. Si uno revisa detalle, uno encuentra ciertos cortocircuitos, ¿no?, en la propia Constitución. Por lo menos hay una vergüenza pública, ¿no?, es decir, esto es aprobado, porque con los especialistas inmediatamente sacarían la falta de coherencia, por decirlo mínimo, que hay de algunos artículos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, para poner dos ejemplos, esta norma, esta propuesta, y con eso ya voy terminando,
va a postular, tiene competencias, en primer lugar, normativas, ¿no? Y es una potestad, obviamente, del Congreso bicameral, tener función legislativa, sea compartida o sea separada, ¿no? Es decir, de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿no? Y tiene también funciones de control, ¿no? En la cual ahí sí veo que está más articulado este juego de Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hay funciones de representación, ¿no? Y finalmente también hay elementos de organización, ¿no? del Congreso, ¿no? Pero hay, por ejemplo, ¿no? Hay una duda, cuando los tratados deben ser aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con el voto de la mitad más un número relegado para materias legislativas, ¿no? Artículo 56. El artículo 57 dice que el presidente de la República puede celebrar, ratificar o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa de la Cámara de Senadores en materias no contempladas en el artículo precedente. O sea, el artículo precedente son materias que son aprobadas por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y la Cámara y el Poder Ejecutivo tiene otras materias para ser aprobado, siempre que estas materias no sean de la Cámara de Senadores, pero obvio decir que no sean de la Cámara del Parlamento, que es lo que correspondería, ¿no? Y no solamente de senadores, ¿no? Pero además dice, la denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República con cargo a dar cuenta, bueno, la Cámara de Senadores ahí está, hasta ahí podría pasar, ¿no? Pero ahí hay una falla, ¿no? Técnica. Y también en materia de las competencias, son atribuciones de la Cámara de Diputados aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, es el artículo 102b. Pero el artículo 102.7, ¿no? de la propuesta son atribuciones del Parlamento, aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo, ¿no? Entonces, por un lado es una atribución de todo el Parlamento aprobar la demarcación, pero otro artículo dice que es de la Cámara de Diputados, ¿no? Aquí dice diputados completamente, no son atribuciones de la Cámara de Diputados aprobar la demarcación territorial, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es posible que esto haya podido pasar, ¿no? Por el Parlamento o el Ejecutivo, ¿no? Y no sigamos rebuscando, ¿no? Entonces, y creo que más por esa razón que, bueno, conjuntamente con el caballo de Troya, ¿no? que hay ahí, que la fórmula de arbitrariedad no debería pasar, ¿no? Entonces, creo que estamos desde una conclusión general, diríamos que la reforma, o sea, creo que la tradición constitucional, ¿no? hace pues que uno, la mejor tradición añore, ¿no? la existencia de un Senado donde se ha conocido lo mejor de la revolución política, pero dadas estas circunstancias del caballo de Troya, repito, y de la falta de técnica, ¿no? en estos artículos, tendría que ser una reforma para más adelante, ¿no? Gracias, Fernando. A continuación tenemos la intervención del doctor César Delgado Méndez y a continuación una ronda de preguntas e intervenciones de los oficiales. Bueno, la perspectiva que yo quiero presentarles para mí me resulta un poco complicado porque es todo un universo respecto al cual uno puede hablar respecto a la necesidad de reformar el sistema representativo en el Perú. Nosotros hablamos con mucha frecuencia sobre si es que el Congreso unicameral está funcionando bien o está funcionando mal y en qué medida el Congreso bicameral puede reemplazar las deficiencias, eliminar las deficiencias que encontramos, podemos decir, en el unicameralismo, pero en realidad de lo que debemos hablar más que del unicameralismo es las deficiencias en el sistema representativo. Lo que falla, a mi entender, es el sistema representativo. En la lámina que ustedes ven en el ecran, pueden encontrar más o menos, tengo ahí 9 factores que afectan el sistema representativo. El primero es las precariedades políticas y culturales originadas en la calidad de nuestra ciudadanía. No podemos negar, si queremos una sociedad democrática, tenemos que contar y tenemos que confiar en la calidad de los ciudadanos. La calidad de la democracia no puede ser distinta de la calidad de la ciudadanía. Nosotros nos decimos ciudadanos, pero cuando volteamos en la calle y nos damos cuenta de la ausencia
de identidad y de pertenencia que existe para sentir que somos parte de una misma comunidad política, comenzamos a dudar si todos si todos tenemos la misma calidad de ciudadanía o si hay diferentes clases de ciudadanos que obedecen a diferentes modelos. Basta que digamos que si tú tienes más de 18 años, que has nacido en el Perú, que tienes tu DNI, que no tienes interdicción penal, basta eso para que tú califiques como ciudadano, o una república necesita algo más que solamente esos requisitos materiales o físicos para que cuentes con los ciudadanos que luego pueden elegir correctamente a quienes los representen. Quienes representan a los ciudadanos, por otro lado, no son sino los mismos ciudadanos que postulan y que son elegidos. Entonces, pueden nuestros representantes tener una diferente calidad política respecto de la calidad de los ciudadanos que somos. Si encontramos deficiencias en la construcción de nuestra ciudadanía, ¿podemos esperar mejores representantes que la calidad de ciudadanos que somos? Ese salto cualitativo del número de votos con los cuales tú puedes ser elegido, basta el número de votos para que el representante tenga mejor calidad que la suma de todos los votantes. Puede darse ese salto cualitativo a partir de la suma de votos. Los votos te garantizan mejor calidad de representación independientemente de la calidad de los ciudadanos que somos. Ese es un primer problema. Y ese primer problema está vinculado con lo que yo le llamo a veces el mito del paraíso perdido. Porque cuando nosotros vemos a los representantes, nosotros decimos, ellos no son el paraíso que yo esperaba. Entonces, veo que todo lo que tengo es un paraíso que pude tener y que nunca alcancé, porque los representantes están muy lejos de ese espacio celestial. Ellos no son los representantes que esperábamos. Eso es lo que tiene que ver además con una condición central que cuando estudiamos Derecho la advertimos con bastante claridad, a pesar de que, como el profesor Domingo García Belaúnde decía alguna vez, no se puede aplicar las categorías del derecho privado al derecho público. Cuando estudiamos el derecho privado, una de las condiciones para que exista representación es que tú conozcas a la persona a la que le pides que te represente y que confíes en esa persona. Si tú trasladas esas categorías elementales para que haya un acto válido en derecho al sistema político, si tú las trasladas, debes caer en cuenta que cuando votamos no conocemos a quienes postulan como candidatos. Es más, tampoco podemos votar en realidad por la persona, votamos por el partido y por lo que el partido te ponga en el menú. Y en el menú te viene carne y te viene hueso, y en algunos casos más hueso o más grasa que carne propiamente dicha. Entonces, la cuestión ahí es, ¿somos efectivamente representables? Somos representables, habida cuenta que no existen estas condiciones elementales para que exista un acto válido de representación, como son que tú conozcas a las personas por las que tú votas y que tú puedas confiar en esa persona. No existe. Entonces, desde el punto de vista, si quieren, real, desde el punto de vista concreto, eso no se puede dar, es imposible. Por eso es que hablamos del paraíso perdido, porque mientras que tú no caes en cuenta que estás desnudo y que no puedes ser representado, tú crees que existe el paraíso, pero ese paraíso es una ficción, es imposible, no existe ese tipo de representación. Ese tipo de representación no existe. Lo que sí existe es la ficción representativa, y la ficción representativa se configura por un acto central. Como es necesario desde el punto de vista práctico tener un gobierno y tener un sistema representativo para que nos podamos gobernar como sociedad, tenemos que adoptar una convención. Y la convención es que si tú cumples con determinadas reglas, vamos a asumir que efectivamente vas a tener representantes. Y esas reglas son las que te proporciona la matemática electoral. Te dice que tú vas a tener una circunscripción, que vas a tener distritos, que vas a tener una fórmula, y la fórmula puede ser la proporcional o la mayoritaria, que los distritos serán uninominales, binominales, multinominales, que
además vas a tener una o vas a tener dos cámaras. Todo eso es una convención social, una convención política. Nos hacemos a la idea que si esas condiciones se cumplen, vamos a presumir que somos representados. Es una presunción, pero para que esa presunción se cumpla, necesitamos que se dé un factor que no te lo proporciona la convención ni el sistema electoral. Y ese requisito central del sistema representativo es que quienes desempeñan el puesto representativo, se comporten como si efectivamente te representaran. Entonces, ahí sí hay un salto, porque todo el sistema depende, para que funcione, para que sea eficaz, para que tengamos la representación que anhelamos y para que tengamos algo de ese paraíso que es imposible tenerlo en un sentido absoluto. Para que eso pueda ocurrir, lo que necesitamos será que quienes ocupan los puestos representativos tengan competencias para desempeñarse como representantes. ¿Y de qué depende eso? Ese es el eje del sistema representativo, de la intermediación. Si no tenemos partidos políticos que hayan preparado el menú dentro del cual nosotros vamos a elegir, si no tenemos partidos que nos ofrezcan a sus militantes con competencias para los perfiles de los puestos, si no lo tenemos, por más que tú creas que tienes mayor cantidad de votos, la mayor cantidad de votos no te va a garantizar absolutamente nada, como dice Orejas. Entonces, la característica central, ¿de qué depende? Depende de que los partidos, primero, identifiquen cuáles son los perfiles de esos puestos representativos de forma tal que vayan más allá de lo que establece la Constitución. Y eso no lo puedes poner en una ley. Las leyes no te van a asegurar que si tú pones ciertos requisitos para que se ocupen los puestos representativos, quienes te postulen los candidatos, como candidatos los partidos, van a eliminar las brechas que actualmente nosotros detectamos en el sistema representativo. La única manera es que los líderes de los partidos políticos entiendan cuál es su misión, que los líderes de los partidos políticos se encarguen de gestionar los partidos, preparando esos cuadros, teniendo como base el reconocimiento de una realidad, que no bastan las reglas de la Constitución para que tengamos representantes de calidad, no bastan. Para que tú consigas los niveles de representación que necesitamos y que están fallando, tú necesitas que los partidos se hayan preocupado de reclutar, de entrenar, de calificar y de acreditar que las personas que ellos te proponen en el menú son capaces de gestionar el Estado. Esa es la brecha. No es lo mismo ser candidato a un puesto representativo que ser representante y gestionar el Estado desde los puestos representativos. No se puede desconocer que para que tú seas un buen representante, tú tienes que saber cómo funciona el Estado. Tú tienes que saber en qué consiste la Constitución. Miren, ustedes se acaban de dar cuenta no hace mucho de los dislates que tiene nuestro presidente de la República. Felizmente que Julio Velarde hace unos días ya dijo que el presidente Vizcarra no estaba calificado para actuar como presidente de la República. Y uno de los temas, por ejemplo, así sencillito, nada más que se dan cuenta ustedes de las deficiencias del presidente de la República, no estamos hablando de un representante cualquiera, del presidente de la República. El presidente de la República, guiado por los impulsos mediáticos, dice, yo voy a poner la cuestión de confianza. Y lo mismo decía Kuczynski, ¿eh? Nosotros sabemos que el presidente de la República no puede hacer cuestión de confianza. Pero sin embargo él lo decía, y todo el mundo repetía lo mismo. El presidente de la República va a ser cuestión de confianza del gabinete. Mínimo requisito, conoce tu Constitución. ¿Cuáles son las condiciones que tú debes tener para desempeñar un puesto? Los que llegan a los puestos representativos, sea el Ejecutivo o sea el Congreso, no conocen lo suficiente su Constitución, no conocen las condiciones en las que debe funcionar el Estado, no conocen el sistema de compras, por ejemplo, no conocen el régimen de ética pública. Si no lo conocen, ¿cómo están ocupando puestos improvisadamente? Esa es nuestra sociedad política y ese es el punto número 1. Precariedades políticas y culturales
originadas en las incapacidades de la ciudadanía. ¿Se dan cuenta por qué les digo que me siento un poco de angustia? Recién estoy en la primera lámina y solo he desarrollado el primer punto. El segundo punto es el rentismo utilitario de los partidos políticos, que se conciben a sí mismos no como agentes de la intermediación para eliminar las brechas entre las ausencias de representación y las posibilidades performativas del régimen. Cuando los partidos se consiguen a sí mismos como clubes electorales o como vientres de alquiler, miren ustedes hace poco lo que desembosadamente dice el señor Salvador Iresi, que él prestó la etiqueta de su partido político para que pueda montarse sobre ella también el grupo que estaba liderado por PPK. Ese es otro caso, y como ese hay algunos otros más que podemos acordarnos. O sea, los partidos políticos existen como etiqueta o como una patente para poder competir políticamente. Pero ¿dónde está la convicción? ¿Dónde están los compromisos con tu propia ideología? ¿Dónde están las ideologías? ¿Dónde está la doctrina de tu partido? Eso es elemental para que tú cuentes con una organización colectiva, como es un partido político, que tenga una identidad. ¿Qué identidad tienen esos partidos políticos? O poca o nada. Todos son organizaciones donde, lo que decía Velázquez Quequén, ustedes lo han recordado últimamente, él decía que la mayoría de los integrantes de Fuerza Popular se han conocido a sí mismos el día en que se incorporaron al Congreso, el 26 de julio del año 2016. Ese día se han conocido todos. Eso es un partido político. Eso es un partido político. Los partidos políticos tienen que sufrir su propia reingeniería. Mientras que ellos no lo hagan, el sistema representativo difícilmente va a cambiar. Esa es una condición. Entonces, ese es el segundo tema. El tercero es la distorsión individualista del modelo electoral, y ahí empezamos a trabajar ya con temas de carácter institucional. Uno de ellos, el tema del voto preferencial. El voto preferencial te hace creer a ti que tú estás votando por una razón. Yo recuerdo cuando conversaba en la Comisión de Constitución una ocasión y les decía que somos irrepresentables, de repente le vino la angustia metafísica al congresista Dionis Lescano y me dijo: doctor Delgado, por favor explíqueme, entonces ¿cómo es que nosotros somos elegidos con el voto preferencial? Tienen que confiar en nosotros, sino como, es que justamente es una convención, no puede darse el salto de la irrepresentabilidad a través de la ficción al desempeño performativo. Como no lo comprendió, creyó que bastaba que existiera la convención para que la convención reemplazara la realidad, y la realidad no puede ser cambiada con la ficción. Es una necesidad convencional para sobrevivir como sociedad. Eso es cierto, es una convención, y las convenciones deben existir, pero tenemos que reconocer cuáles son sus límites. Los límites terminan cuando empieza el desempeño deficiente. Y el desempeño deficiente no lo solucionas a menos que tengas actores competentes para desempeñarse correctamente en puestos representativos. Ese es el tema del voto preferencial. El otro tema es las imperfecciones del unicameralismo propiamente dicho, al que ha hecho referencia el profesor César Landa. Por ejemplo, tenemos un déficit en la relación entre la circunscripción y el representante. Tenemos por cada representante debe representar aproximadamente unos 250 o 260 mil electores. Un déficit respecto del que alguna vez tuvimos en el régimen bicameral, cuando habían 240 representantes y sumamos 180 más 60, la tasa de representación era mejor que la que tenemos ahora, o un número de electores que era más o menos 10 millones menor. 10 millones menor de electores. Entonces, ahí hay un déficit también que nos está indicando que hay que recalcular los niveles de nuestra representación. Igual que hay otro tema muy importante también que no se menciona con frecuencia, pero que también caracteriza nuestro sistema representativo, que es el desfase que existe entre la modernidad y el mundo de la tradición. Cuando nosotros referimos, por ejemplo, a la cuestión de las minorías étnicas, las minorías étnicas no tienen un pensamiento moderno. El tipo de representación que los caracteriza es un tipo de representación orgánica. Ellos tienen a sus líderes, tienen a sus afros, tienen a sus representantes y son elegidos con un criterio que es diferente al que nosotros conocemos en el mundo moderno, que es cada ciudadano un voto. Ellos
votan por fratrías, votan por clanes. Entonces, ese tipo de sistema en el que vive probablemente por lo menos un 30% de la población electoral peruana, no está presente dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿de qué sistema representativo hablamos cuando más o menos el 30% de la población, que son minorías étnicas, no tiene los representantes en los cuales ellos creen que son diferentes a los representantes que el mundo moderno nos impone a nosotros con el criterio de cada ciudadano un voto? Esa ausencia también debilita el sistema representativo. Por lo tanto, cuando queramos mejorar la calidad del sistema representativo, no podemos dejar de pensar en formas de representación tradicional que asimile la posición de las minorías étnicas. Una quinta característica que genera deficiencias en el sistema representativo son las perversiones en la gestión del Congreso. Y esas perversiones pasan por cosas tan diminutas como, por ejemplo, problemas de gestión. Uno, las mesas directivas en el Congreso te duran un año. Es decir, cada año toda la visión de la gestión del Congreso va a cambiar. La gestión anterior no deja hitos que sean continuados por la que sucede. Miren, el caso más claro puede ser este, como para que ustedes tengan una idea. De acuerdo al reglamento del Congreso, debía haberse aprobado el estatuto del servicio parlamentario. Hablamos de la institucionalidad, ¿no es cierto? Y la institucionalidad supone que haya cuerpos especializados de gente que trabaja para el Estado y no para ningún partido político. Eso decía el reglamento del Congreso del año 1995. Recién en diciembre del año 2015, cuando era vicepresidente del Congreso el señor Luis Galarreta y presidente el señor Iberico, el señor Galarreta promocionó la aprobación del estatuto del servicio parlamentario y se aprobó, y todo el mundo feliz, porque habían pasado 20 años sin estatuto y dijimos, finalmente se va a afirmar la institucionalidad de este cuerpo de personas que trabajan para el Estado y va a haber una línea de carrera y seguiremos avanzando con instrumentos de gestión, tendremos nuestro organigrama, nuestro ROF, nuestro MOF, nuestro perfil de puestos, nuestra carga laboral, etcétera, etcétera. ¡Oh, sorpresa! El señor Galarreta asume la presidencia del Congreso después de haber fomentado la creación del estatuto, y él se encarga de aprobar la suspensión del estatuto parlamentario que él había promovido un par de años antes. ¿A quién le entra eso en el cerebro? Pero eso es lo que ocurre. Entonces hay una esquizofrenia mental. Cuando estás en un puesto, tú te quieres hacer conocido porque promueves una idea, pero luego cambias de puesto, tienes que favorecer a alguien, es decir, la lógica del incienso y de la genuflexión, y te allanas. ¿Para qué? Para que puedas utilizar el poder del que dispones, poniendo a quienes tú quieres poner, independientemente de que el estatuto del servicio parlamentario te lo impidiera. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, y eso es por lo que ahora, por ejemplo, hay acciones de auditoría en el Congreso para revisar algunos contratos que se hicieron de espaldas al suspendido estatuto del servicio parlamentario. Las mesas directivas duran un año. Como dura un año, tú cambias una mesa, luego tienes que pasar por un periodo en el que los miembros de la nueva mesa tienen que aprender la chamba. ¿Tú te imaginas que ser presidente del Congreso o vicepresidente del Congreso, basta que tú te asientes, te enchufas y ya comienzas y sabes cómo dirigir el debate y cómo organizar y en qué consisten todos los actos que tienes que realizar? No. O sea, tienes que aprender el rol que tienes que cumplir. Miren, en el mejor de los casos, si es una persona muy hábil y ha tenido un mínimo de experiencia previa, en 3 meses conoce su chamba. La conoce por encima. Pero estás expedito para funcionar con aceite, más o menos recién en marzo. Entonces tú tienes que trabajar marzo, abril, mayo y junio. 4 meses de 12. Los otros 8 meses son prácticamente meses perdidos, porque estás aprendiendo tu chamba. Y lo mismo que pasa con las mesas directivas del Congreso, exactamente igual pasan con las mesas de comisiones. Son 24 comisiones, y ese es otro vicio. Esa es otra perversión. En un parlamento de 130 congresistas, imaginarse 24 comisiones. 24 comisiones.
¿Cuántas comisiones tienes que integrar tú como congresista para desempeñarte correctamente? Hay algunos que tienen 5 comisiones, otros que tienen 8 comisiones ordinarias, pero además perteneces a la comisión permanente, al pleno, perteneces a la junta de portavoces, perteneces a comisiones investigadoras, perteneces a la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, perteneces a la subcomisión de acusaciones constitucionales y a las comisiones especiales que se van creando, además de las ligas parlamentarias. Las ligas parlamentarias también son otro club de amigos que les sirve para poder interactuar con amigos, irse al extranjero, tener viajes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el número razonable de comisiones que tú puedes atender como congresista? Yo calculo, para hacerlo bien, independientemente de todos los otros encargos, que no más de 2. Entonces, si tú estableces como regla de que todos los congresistas no pueden pertenecer eficientemente a más de 2 comisiones, la regla debiera ser que tú no debieras tener un número mayor de comisiones que el doble del número de grupos parlamentarios. Si son 7 grupos parlamentarios, tú no debieras tener más de 14 comisiones. Porque si cada miembro del grupo parlamentario puede tener 2 comisiones, entonces si tú tienes 7 grupos, tú necesitas el doble de comisiones para que tus miembros puedan pertenecer a no más de 2 comisiones ordinarias. Ahora tenemos 24. Y eso que antes hemos tenido hasta 28, cuando eran 120. Entonces todos están en el juego de yala, nola, yala, nola. Ya fui presidente de la comisión, no esta no todavía, entonces me gusta la siguiente y así me voy turnando. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De la fatuidad? ¿De la banalización del sistema representativo? ¿Por qué? Porque necesito tener un número de comisiones que me permita a mí decirle a mis amigos, a mis amistades, que yo fui presidente de la comisión tal o cual, y que me vinculé con el ministro tal o cual, o que yo lo traje con mi ministro para que venga a exponer en mi comisión. Ese tipo de lógica, estoy hablando solamente de 2 efectos, que son la permanencia de las mesas de solamente un año, que trae efectos nocivos, enormes en la gestión. Todos los años, todo el servicio parlamentario tiene que ver cómo va a jugar el nuevo partido con la nueva mesa. Todos. No se sabe si es que vamos a repetir los mismos patrones o las mismas reglas que la mesa anterior. Esto obviamente trae una suma de ineficiencias a la N. La sexta es las consecuencias irresponsables de la delegación del mandato a los asesores. Si estamos viendo que los congresistas no pueden materialmente hacerse cargo sino de 2 comisiones, ¿qué pasa con todas las comisiones a las que pertenecen de las que no se pueden hacer cargo? ¿Necesitan asesores, pues? Necesitan asesores, se contrata a muchos asesores, tenemos abundancia de asesores, hay tanto personal de confianza en el Congreso asignado a los despachos parlamentarios como el número de personal que trabaja en el servicio parlamentario. O sea, es como si tuvieras 2 cámaras en realidad, una cámara para los despachos y los grupos parlamentarios y otra cámara para el servicio parlamentario, donde cada vez te van perforando más el servicio, introduciendo a mucha gente que es de confianza y que no reúne los méritos ni las competencias para desempeñarse en los puestos. Entonces cada vez tenemos más personas de confianza dentro del servicio parlamentario también. Pero les decía que el problema crítico era que como los congresistas no pueden atender las necesidades que les corresponde como miembros de una comisión, tienen que delegar a los asesores. Y los asesores son los que terminan estudiando los proyectos y luego informándole a los congresistas qué tienen que decir y cómo tienen que votar. Entonces, quiero saber yo, ¿dónde la Constitución dice que el mandato representativo es delegable? ¿Qué calidad de representación tenemos cuando los votantes elegimos a un representante que sin tener autorización le delega a un asesor el ejercicio efectivo de la función representativa para que piensen por ellos porque ellos no pueden pensar? Esa es la calidad del sistema representativo. Eso hay que cambiarlo. Eso no está bien. Si no está bien, hay que ver cómo mejoramos ese producto que nos está generando deficiencias nuevamente. No solo en el unicameralismo, en el sistema representativo. O sea, el dilema no es unicameralismo o bicameralismo. El dilema es el sistema representativo, ¿funciona o no funciona? ¿Y cuánto es lo que podría funcionar si yo reemplazara el unicameralismo por el bicameralismo? ¿Hay espacios de mejora para el bicameralismo? Sí los hay, pero a eso vamos a ir llegando progresivamente. El otro punto que tiene que ver con las deficiencias del sistema representativo, el resumen de lo cual, como ven ustedes en la pantalla,
tenemos esas miserias de la representación y la vergüenza, el desprecio popular para el sistema representativo, es la prostitución populista del proceso legislativo. Prostitución populista del proceso legislativo. ¿En qué consiste? En que todos los congresistas están jugando a llevarle sus leyes a la población, que incauta cree que con los proyectos declarativos que se aprueban express, rapidito nomás, con eso la población va a ser mejor. Entonces después el congresista va a su circunscripción y lo aplauden, le hacen ceremonia, le hacen su comidita, su pachamanca, y todos felices y creen que la realidad ya cambió porque el congresista les dio su proyecto declarativo y no les sirve para nada. Entonces, esa es la prostitución populista del proceso legislativo, porque se negocia con el favor popular a través de la aprobación de proyectos inútiles, ineficientes, que no nos representan una ganancia para la sociedad como tal. El octavo punto es la emergencia competitiva de poderes representativos regionales. Es muy importante en el proceso de descentralización que las regiones y los gobiernos locales cada vez funcionen mejor, pero cuando los gobiernos regionales compiten con el Congreso, ¿cuál es el efecto que eso genera? Genera que los congresistas se pongan a la par que los presidentes o las autoridades regionales o locales, y esa es una competencia falsa, porque los congresistas tienen una misión nacional que cumplir, no tienen por qué reemplazar la vocación de alcaldes que algunos de ellos siguen teniendo. Entonces, el sistema descentralizado no va a funcionar mientras que los congresistas asuman una posición dentro del Estado que obedece a una lógica de los gobiernos locales. El noveno punto y último es la cobertura interesada de los medios que quieren su tajada en el poder. El factor mediático, y no solo el mediático y el demoscópico, es decir, la importancia que llegan a tener en este esquema las encuestadoras de opinión, que te van diciendo los grados de aprobación o desaprobación que tiene el Congreso. ¿Esto por qué es importante? Porque supone que existe algún grado de conocimiento cuando tú tienes una encuesta, y el grado de conocimiento al interior de esa encuesta es falaz. ¿Por qué? Porque juntan dentro de un solo paquete al que sabe con el que no sabe. Si a ustedes les preguntan en la calle qué opinan sobre el desempeño del Congreso, ustedes tendrán un criterio relativamente educado como para opinar y decir, bueno, hay cosas positivas, hay cosas negativas, mi opinión es la siguiente, plum. Pero si ustedes van, por ejemplo, al mercado central y le preguntan al señor que hace jugos o a la señora que vende abarrotes y que no ha tenido mayor formación, la opinión de ella, ¿cómo ha sido orientada? ¿Cuál es la información de la que dispone para formarse un juicio respecto del Congreso? La única información de que dispone es lo que ella ha escuchado de los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación están desinformados o carecen de la información adecuada, obviamente la población es arrastrada mediáticamente y las encuestas de opinión lo que reflejan son opiniones mal formadas. Ese es otro factor que también incide en las deficiencias del sistema representativo. Entonces, estas son en general las fallas del sistema representativo. La pregunta es, ¿en qué medida con el proyecto de bicameralidad que ha sido aprobado podemos superar estas fallas? Y la respuesta que yo me doy es que difícilmente podemos hacerlo. Para avanzar de una manera ya breve sobre esta cuestión, les quiero presentar una metodología que me permite presentar de una manera pretendidamente objetiva por qué la propuesta de bicameralidad representa una suma de riesgos graves para mejorar el sistema representativo. La metodología en la que he pensado es una que se toma de los sistemas de gestión de calidad en materia de gestión. Por ejemplo, la norma 9001 ahora tiene una versión, la versión año 2015, lo mismo que la norma 31000 de los ISOs, de los sistemas de estandarización de las normas internacionales, te dicen qué
tú tienes que tener presente en tu organización, cualquiera que ella fuera, sea una organización privada o sea una organización pública, sea una organización académica, sea una organización lucrativa, no interesa, tú tienes que medir la probabilidad de riesgos por el impacto que los eventos riesgosos puedan generar en tu organización. Multiplicas la probabilidad por el impacto. La multiplicación de los factores de probabilidad por el impacto te da el nivel de riesgo. Te da el nivel de riesgo. En la pantalla pueden ver ustedes cómo los niveles de probabilidad se pueden clasificar en raro, improbable, posible, probable o casi seguro. Y cada uno de ellos tiene un factor. Si ustedes multiplican una situación determinada, clasificándola de manera cualitativa, y la ubican como una situación rara, improbable, posible, probable o casi segura, con estos valores 10, 30, 50, 70, 90, y lo multiplican por el nivel de impacto que pueden tener, que puede ser insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico, le va a dar un resultado que es el nivel de riesgo. Los niveles de riesgo serán bajo, medio, alto o extremo. Como resultado de la aplicación de estos dos factores y el nivel de riesgo, le sale una tabla de doble entrada, que es la que tienen acá en 4 colores. Los casos de riesgos extremos, los casos de riesgos altos, los casos de riesgos moderados y los casos de riesgos bajos. O sea, ¿por qué no se ve? ¿No se ve? No. ¿Qué tal? Porque yo acá no tengo en la pantalla. Se ha congelado. Sí, tal vez. Sí, es de la primera presentación. Sí, aquí está la pantalla. Si no me avisas, yo seguí. Sí, ya está avanzando. Ya, esta es la lámina que yo les decía. Si ustedes se fijan, el nivel de probabilidad puede ser raro, improbable, posible, probable, casi seguro, con un valor, que es un factor. Lo comparan con el nivel de impacto, que puede ser insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Cuando multiplican estos factores por estos, dependiendo de la situación que puede representar un riesgo, llegan a un resultado que es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es crítico para saber ante qué situación te tienes que enfrentar como organización. Si la organización es el Congreso de la República, yo me tengo que preguntar, a ver, estas reformas que se están introduciendo, hay muchas que son repetitivas, entonces no me voy a preocupar por ellas, pero sí me voy a preocupar de todas las reformas que se han introducido, cuáles son las que tienen mayor nivel de riesgo. Entonces, he clasificado las situaciones de riesgo en este cuadro sinóptico que ven en la pantalla. Riesgos del modelo bicameral por refrendar. Es decir, sobre esto se va a pronunciar la población. Estos son los aspectos que yo he resaltado, independientemente de lo que ha mencionado el profesor Landa, que representan riesgo para el funcionamiento del sistema representativo. Primero, hay un aumento de 50 congresistas, que son los senadores. Aparentemente esto nos ayudaría, porque ya hemos mencionado que hay una brecha de representatividad, que hay pocos representantes respecto de la cantidad de electores que tenemos. Podría representar un problema menor, que haya 50 senadores. Lo ponemos entre paréntesis por ahora, pero tiene su factor de riesgo. El segundo tema, el origen electoral.
La Constitución, en la reforma que ha sido aprobada por el Congreso, no se señala el modo de elección en ambas cámaras. No te dicen si la Cámara de Diputados se va a elegir por distrito plurinominal o multinominal, si va a ser uninominal, si va a ser binominal, diputado. Y el Senado tampoco te dicen si es que va a ser elegido por distritos pluriregionales o por distrito nacional. La ausencia de ese posicionamiento nos deja en la indeterminación, porque va a suponer que luego vengan los senadores y los diputados y nos definan sin que nosotros hayamos participado en el proceso a través del referéndum sobre el método para elegir a nuestros representantes. El tercer aspecto es la reiterancia funcional y la asimetría legislativa en ambas cámaras. Esa es una de las cosas que tenían que evitarse. Teníamos que evitar que las dos cámaras tuvieran las mismas funciones. Es decir, que las dos legislen, que las dos se revisen una a la otra. Esto supone que va a ser un trabajo semejante al que fue criticado tanto por Velasco Alvarado como por Fujimori cuando se decía que en los procesos legislativos no añadían mayor valor, porque las dos cámaras hacían exactamente lo mismo, se revisaban y no había cuándo acabar. Esa es una crítica y también la podemos poner entre paréntesis. Pero hay un caso ahí de reiterancia funcional que teníamos que superar. ¿Por qué? Porque teníamos que tratar de innovar nuestro sistema representativo para darle algo al consumidor, para darle algo a, digámoslo en términos contemporáneos, para darle algo al cliente en nuestro mercado político, que es el elector, que es el ciudadano, que es el pueblo. Esa reiterancia no nos va a ayudar porque estamos repitiendo los mismos errores que ya tuvimos con el sistema bicameral que rigió hasta el año 92, que fue criticado, en cuyo nombre salió el unicameralismo, que tampoco ha llegado a superar las deficiencias del sistema representativo. Luego tenemos un paquete importante de riesgos que están asociados con el tema que ha sido materia de la sentencia 6/2018 que acaba de sacar el Tribunal Constitucional en contra de la reforma del reglamento del Congreso, mediante el cual se definió los límites de la cuestión de confianza y la naturaleza de la crisis total del gabinete. Esos mismos temas que estaban diseñados en la reforma del reglamento del Congreso ahora son parte de la reforma constitucional. El sistema bicameral está incorporando gruesamente los mismos extremos que han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, con una observación que no hay que pasar por alto. La sentencia del Tribunal Constitucional no solamente se ha referido a la ausencia del proceso deliberativo, no solamente se ha referido a los vicios de naturaleza procesal que se producen cuando se dispensa de comisión o cuando se dispensa de segunda votación. No solamente se refiere a que el Congreso no podía reformar la Constitución mediante la reforma de su reglamento del Congreso. El fundamento 74 de la sentencia 6 del año 2018, el Tribunal Constitucional dice que aún las reformas constitucionales pueden atentar contra el principio del balance entre poderes. Y si lo que tenemos para el referéndum del día 9 de diciembre es una figura lo más parecida posible a la que ha sido objeto de una acción de inconstitucionalidad, ¿podría ser posible entonces que en el negado supuesto de que el pueblo apruebe la bicameralidad, que el pueblo apruebe también una reforma constitucional que sea inconstitucional? El fundamento 74 lo está diciendo. Cabe una reforma constitucional que sea inconstitucional, si es que se atenta contra el balance entre poderes. Que si no es que el Congreso le quite competencias al presidente de la República para definir cuándo y cómo puede conformar su gabinete y cuándo se configuran las condiciones para la disolución del Congreso cuando ha habido dos crisis totales del gabinete, sea por dos rechazos de confianza o por dos censuras o una de cada una de las dos. Se le quita, se le arrebata, se le usurpa atribuciones en nuestro régimen histórico al presidente de la República. ¿Esto es o no es grave? Estos son riesgos y estos riesgos pueden tener un nivel
catastrófico. Y además hay otro tema adicional que es un tema de control de moralidad pública, que aparentemente no ha sido suficientemente observado. Cuando sale la sentencia 6 del año 2003, que promovió el excongresista Manuel Lajo, que era sobre si es que se necesitaba o no mayoría absoluta para aprobar los antejuicios políticos, esa sentencia señalaba que para aprobar un antejuicio se requería la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad del número de miembros del Congreso, con excepción de los miembros de la Comisión Permanente. Ya. En la reforma actual ya no es la mitad, ya no es la mitad más uno, no es más de la mitad, no es la mayoría absoluta. Ahora son 2/3. Y si es difícil, como todo el mundo lo ha constatado, conseguir 2/3 para nombrar a los más altos funcionarios, entre los cuales están los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿cómo van a conseguir 2/3 para aprobar un antejuicio en la Cámara de Diputados? ¿En qué queda el rol que tiene el Congreso en la lucha contra la corrupción? O sea, prácticamente es blindaje total. ¿Es o no es un riesgo que atenta contra el régimen representativo? O sea, es una de las yucas parecidas a las de Fujimori. O sea, lo han equiparado, si no mal recuerdo, también son 2/3 para el caso del juicio político. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Y esos 2/3 se establecieron en una sentencia también del Tribunal Constitucional. Para el juicio político. Exactamente. Entonces ahora se ha equiparado el antejuicio y el juicio. Exactamente. Uh-huh. ¿No? Ese es otro riesgo. Entonces, si estamos ante un riesgo, ¿qué hay que hacer frente a los riesgos? Tomar prevención. O sea, ¿lo apruebo o no lo apruebo? Frente a esto, estas son las operaciones, no sé si se ve, estas son las operaciones que he hecho para determinar el nivel de riesgo de cada uno de estos casos, para no demorarlos con estos cálculos matemáticos. Voy a pasar al cuadrito final en el que aparece esto. Miren dónde se encuentran los niveles de riesgo. Hay 3 casos de riesgos extremos, porque es casi seguro que se va a producir. El 8. El 8 es el vinculado a la imposibilidad de luchar contra la corrupción porque estás exigiendo 2/3. O sea, la probabilidad es casi seguro de que eso se vaya a presentar. Pero imposible que no ocurra. 187. Pero 187 respecto de los 130. Exacto. ¿No es cierto? Claro. Y sí, en este caso ya no cabe hablar de sin participación de la Comisión Permanente, porque solamente son diputados. 87 diputados tienen que estar a favor de la decisión sobre dar lugar a la formación de causa para que luego se acuse ante el Senado. Y luego el Senado, con 2/3 de los 50 senadores, tiene que acordar que cabe que se inicie el proceso a nivel judicial. 2/3 de 50. 2/3 de 50. O sea, si tú no tienes mayoría o si tienes gente de tu propio partido, te van a blindar y no vas a conseguir que te aprueben nunca un antejuicio político. Ese es el caso más extremo. Esto puede tener consecuencias catastróficas en la lucha contra la corrupción. Y además, casi seguro que ocurre. Casi seguro. Porque es muy difícil que tú consigas 2/3 haciendo más. Si ni siquiera en la historia de Perú, cuando hemos tenido un parlamento como el que tenemos ahora, que ha tenido 73 de 130. Si eso ha sido lo máximo que hemos conocido en la historia del Perú, salvo probablemente el parlamento de Odría del año 56 al año 62, no, sí, ese es el de Prado, el del 48 al 56, donde Odría fue el candidato único. Si eso difícilmente ha ocurrido, ¿cuándo ocurrirá que tú tengas la suficiente mayoría como para que se inicie un proceso judicial a un alto funcionario cuando estás exigiendo 2/3? Y eso ya está con candado, o sea, difícil de revertir. Para rematar, porque ya se me ha pasado demasiado el tiempo, solamente quería hacer una reflexión adicional. ¿En qué medida cabría que la sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo fundamento 74 señala que cabe reformas constitucionales que sean inconstitucionales, en qué medida cabría corregir entre hoy y el 9 de diciembre, ya sea en la vía parlamentaria o en la vía procesal constitucional, que vía ejecución de esa sentencia
se deje sin efecto los extremos de la ley de reforma constitucional que va a ser sometida a referéndum. Es una elucubración teórica, es probablemente onanismo mental, pero por lo menos da pie para pensar o para elucubrar qué cosa es lo que todavía se puede hacer en medio de la angustia en la que estamos sometidos. Eso es lo que quería preguntar al doctor Landa. Sí. Bueno, la ronda de preguntas. Sí, bueno, muchas gracias, doctor César Delgado, doctor César Landa también. En la mañana es un conversatorio, no sé si tienen preguntas, intervenciones, comentarios. Sí, justamente eso, ya que los dos maestros han abordado el tema de la sentencia de la 005-2018. Tengo entendido que justamente, digamos, se está hablando de la coincidencia eventual de vicios que hay entre la norma que ha sido expulsada del ordenamiento con esta sentencia y lo que se va a someter a referéndum, ¿no? Y en concreto preguntaba por el tema de la cuestión de confianza. Entonces, en la medida de que podamos hablar de una inconstitucionalidad sobrevenida, como explicó el doctor Landa, ¿qué se podría hacer o qué podría hacer el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias si es que pretendiese corregir esta situación? O sea, es decir, ¿qué argumentos a favor tendríamos para, como planteó el profesor César Delgado, quizás en el marco de la ejecución de sentencia se podría intentar corregir este nuevo vicio, al menos en el caso del tema relativo a la cuestión de confianza? ¿Es posible qué argumentos a favor podríamos dar? ¿O son más los argumentos en contra que los argumentos a favor? Porque tengo entendido que esa es una discusión que hoy en día se está dando en el propio Tribunal Constitucional. Pero antes de responder esa pregunta, porque va en el mismo sentido, pero desde el ámbito del Congreso, porque el TC, la pregunta va dirigida al Tribunal Constitucional, pero la mía va lo mismo, pero respecto al Congreso, dado que, por ejemplo, el Partido Aprista presentó un proyecto para intentar retirar uno de los puntos de la reforma. Si lo presentó, quizá por ahí también se podría trabajar una propuesta para solucionarlo. En la parte del voto de confianza, ¿no? Definitivamente que el tribunal emitió un pronunciamiento que es no solamente cosa juzgada, ¿no? No realizable, sino también tiene fuerza de ley, ¿no? Dice el Código Necesario, 81, y vincula a todos los poderes públicos, ¿no? Desde esa perspectiva, el Congreso debería respetar, ¿no? Lo establecido en adelante, claro está, ¿no? Y tan es así que en la otra reforma constitucional, ¿no? Sobre las minorías parlamentarias, ¿no? Ante la expedición de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso rápidamente cambió, ¿no? A efectos que no le alcance la nueva sentencia, ¿no? Porque sabe que no podría ir en contra de esa decisión, ¿no? O sea, este Parlamento, ¿no? De modo tal que con ese precedente, yo diría que hay un peso, no solamente material, sino formal, de lo que el tribunal estableció por unanimidad en torno a la invalidez de esa cuestión de confianza, voto de confianza que está incorporado en el proyecto de referéndum. Ahora, hay un principio también de voluntad popular, ¿no? Porque una cosa es lo que el Parlamento haya elaborado, ¿no? Aprobado, y que el tribunal haya desestimado, pero aquí, en hipótesis no probable o negada, como fuera, habría una expresión directa del pueblo, ¿no? A través de un referéndum popular que pocas veces se da en nuestra democracia. El último fue, bueno, el Fonavit para temas legales, y la propia Constitución del año 93, con lo cual el peso del valor democrático, ¿no? De la expresión popular, equivocado o no, cuánto vincula, ¿no? A una decisión del tribunal, ¿no? Para poder, si se envía ejecución o con una demanda del consumidor posterior, tomar una decisión que puede estar ajustada a la Constitución, pero contraria a la voluntad ciudadana, ¿no?
Pero en ese dilema entre democracia y derecho, en otras palabras, el tribunal ya se ha pronunciado, ¿no? En algún caso, en el caso de la sentencia Fonal, precisamente dijo que, claro, respeta la democracia, pero más respeta el orden jurídico, ¿no? La Corte Interamericana también tiene esa tesis, ¿no? En el caso Hellman contra Uruguay, ¿no? También dice, respeto mucho la voluntad popular del pueblo uruguayo de haber aprobado dos referéndums la ley de amnistía, pero el reclamo a la familia Hellman, en aras de proteger los derechos fundamentales desaparecidos, tiene una primacía, ¿no? De modo tal que los sistemas judiciales en nuestro país ocupan, pues, como voceros de una suerte de poder constituyente, originario, derivado, un poder incluso sobre la expresión ciudadana a nivel político, ¿no? Por lo cual, bajo ese supuesto, yo pensaría que el tribunal, claro, sin una alternativa, sin mayor proceso, sin un proceso por lo menos sin ejecución, decía. Sí, ¿no? es una alternativa que está sonando fuerte. El tribunal en vía de ejecución no ha hecho uso, ¿no?, de esas potestades, ¿no? De manera extraordinaria ha ejercido, porque una vez dictada la sentencia se agota su competencia, porque ya el cumplimiento de la sentencia pero el efecto ya está. corre por lado de los órganos competentes de hacer cumplir sin modificar una ley, ¿no?, o dejarla sin efecto, ¿no?, o borrar, ¿no? Pero es cierto también que de manera extraordinaria el tribunal ha hecho tareas de órgano supervisor de cumplir sus sentencias en el caso de la deuda agraria de los expropiados, que 7 años después de haber dictado una sentencia, creo, en el 2002, ¿no?, apareció un colegio de ingenieros, ¿no?, a presentar un nuevo cálculo de la deuda de los bonistas el año 2012, por ahí, ¿no? Sí. Y con la presidencia de Urriola, de hecho ha habido todo. Claro, se pronunció. Claro, él habiendo sido, creo que, miembro asesor de banco durante 7 años, y con su voto dirimente, ¿no? Además, se resolvió a favor de pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia, ¿no? Lo cual es bastante indicado, ¿no? Incluso hay un proceso penal. Sí, claro, no contra él, ¿no? Funcionarios, ¿no? Tribunal. Entonces es atípico, ¿no?, que el tribunal, en un caso de esta naturaleza, vaya a cumplir, no diría un rol de fiel de la balanza entre la voluntad popular y lo que dice la Constitución, sino bajo una suerte de activismo judicial, ¿no?, de carácter político, ¿no?, que pueda decir en mi ejecución, se dispone que esa pregunta se modifique, ¿no? Sí, esa es parte de las críticas que también suenan, claro, del otro lado. Y además también hay, bueno, algo que es anterior a todo lo que usted ha mencionado, doctor, es que esta sentencia, digamos, es posterior a la aprobación de lo que va a ser sometido a referéndum, ¿no? También. Entonces ellos no tuvieron como, en principio, prever, porque claro, para algunos nos puede resultar manifiestamente inconstitucional, pero formalmente no tuvieron cómo preverlo. Pero yo diría que incluso el artículo 103 de la Constitución habla del abuso del derecho, ¿no? Y a veces esa actitud fraudulenta, ¿no?, de este Parlamento, como por ejemplo, poner ejemplo la sentencia del tribunal y que cambiaron las reglas, ¿no?, como para que no se desaplicara la sentencia, habiendo dado, ¿no?, en marzo la reforma del reglamento del Congreso para incorporar el voto de confianza, ¿no?, como límite para poder ejercer una digamos, clausura del Congreso, premeditadamente, ¿no?, porque en el caso de Fernando Zavala el debate político fue que esa censura ya era la primera, y consecuencia una segunda implicaba disolución del Congreso, ¿no? Y en el ejercicio legítimo, ¿no?, en marzo reforma su reglamento, pero ante el debate de que ya hay una primera, lo que hay es negarlo, ¿no?, a través de esta fórmula de reglamento parlamentaria y metida, claro, fraudulentamente, claro, ¿no? Entonces yo creo que hay un fraude de la Constitución. Claro. Más que lealtad, fraude. El fraude es un vicio, ¿no?, de validez, ¿no? No solamente en los negocios jurídicos, sino también a nivel constitucional. El artículo 103 señala que hay abuso de derechos. Entonces el tribunal, por un lado, tiene un argumento que ha habido una voluntad fraudulenta del Congreso, ¿no?, en todo caso, de incorporar esto a la reforma, pero me parece que abriría un camino donde habría, pues, una judicialización de la política, ¿no?, como se ha dicho, ¿no?
La otra alternativa que mencionaba es que aprobada la reforma, una demanda de inconstitucionalidad, ¿no?, contra la reforma constitucional no sería la primera vez que en Perú se da como se da en Alemania, Italia, ¿no?, o en la región México o Colombia. Y el tribunal ya se ha pronunciado con la sentencia 050 de 2004 que hizo la reforma constitucional, ¿no? Ese, pensamos, sería el camino más institucional. Claro. Una nueva, si se aprueba, bueno, pues una demanda de inconstitucionalidad, toda vez que acá el control es a posteriori, el control constitucional, una nueva demanda, ¿no? Sí, porque lo otro sería también un poco al caballazo, ¿no? Quizás intentar, bueno, no lo sé. Pero hay otra razón también jurídica, ¿no? Es más que política y es del carácter electoral, ¿no? Hecha la convocatoria, el proceso electoral, no se puede modificar las reglas, ¿no? Y ya están hechas. Mal o bien con esa propuesta cuarta, pero que intervenga incluso un órgano jurisdiccional, ¿no?, como el tribunal con más competencia que tenga que interpretar, me parece que esté cumpliendo las reglas de estabilidad, ¿no?, y que el sistema permite su recomposición a través de las demandas de inconstitucionalidad, ya sea los congresistas que han advertido que están en contra de esto, o también de un colegio de abogados, 5.000 ciudadanos, ¿no?, defensor del pueblo, ¿no?, quien fuera, ¿no?, quien tenga legitimado el Poder Ejecutivo, ¿no?, que además lo ha dicho expresamente, ¿no? Entonces, yo creo que la vía del proceso, claro, ciertamente que se va a reformar también la integración del tribunal, ¿no? Y no vaya a ser que estos procesos demoran, ¿no?, porque a veces se resuelven. Este es el director de demanda, creo, a comienzos de año. Sí, es el año expediente 2018. Claro, y se ha resuelto en 6 meses, ¿no? Sí, claro, hay celeridad en algunos casos y en otros, pues, duermen el sueño de lo justo. Puede ¿no? estar años, ¿no? Años, claro, hay expedientes, no sabemos, ¿no?, que 4 años, dependiendo, ¿no?, incluso más. Pero habiendo aportes, una renovación del tribunal, claro, no habiendo urgencias, circunstancias, podría terminar esto en manos de otro tribunal que puede decir lo contrario, es decir, que eso es constitucional, ¿no? Ocurre y ha ocurrido, ¿no? El tema de la justicia militar les decía que eso ocurrió, ¿no? Entonces, pero es el tiempo y la política y la constitución es muy importante también porque hace variar lo que ayer, hace un año era verdad o es falso, ¿no? Está la líder de la oposición, ¿no? Que hoy está en la cárcel cuando hace un año estaba empujando, ¿no?, al Ejecutivo con todo para frenar los medios a su oposición constitucional, ¿no? Y entonces la política cambia muy rápido acá y eso también a veces el tribunal como órgano de justicia constitucional tiene que ser un poco el filo de la balanza sin dejar de representar la opinión ciudadana, pero marcando mucho la institucionalidad, ¿no?, lo cual lo lleva pues a ser un centro de golpes del poder político que está naufragando, ¿no?, sea de un lado o de otro. Por eso la política está tan corporizada que los líderes políticos hoy que están en día, digamos, judicializados, ¿no?, detenidos, requisitoriados, prófugos, etc., digamos, hacen que la política nacional se defina a partir de su situación personal, de los procesos que están, ¿no?, en curso, ¿no? Y eso hace porque no hay una política de institucionalidad, sino más bien de personalidad, ¿no? Entonces, detrás de esas personalidades definen las cuestiones políticas en tanto su posición en los juicios se resuelva o no. Entonces, en este caso, creo yo, ¿a quién le conviene la cuestión de confianza y que no? Obviamente a los que están ahora digamos, son la mayoría parlamentaria numéricamente, pero están en la oposición, ¿no?, digamos, al régimen, ¿no? Y en esa medida, ¿a quién les conviene que entre esto? Al gobierno, definitivamente, ¿no? Y en resumida cuenta, pues siempre es la suma cero, ¿no?, o gobierno o oposición, ¿no? Pero yo creo que ese equilibrio debe darse a través de un ejercicio responsable del Ejecutivo, ¿no?, pero también una oposición democrática y respetar el resultado electoral, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, si tiene algo que decir, no es que vaya a estar ni a favor ni en contra del gobierno o oposición, sino una interpretación constitucional de lo más objetivo y razonable que ya le ha hecho, creo yo, en esta sentencia con su limitación. Y claro, cumpliendo esa función de pacificación que es una de las... Sí, pues un cierre nada más. Claro, hay un profesor Ops que habla de los jueces. Uno puede ser juez de Júpiter, dice la verdad y no se discute, es el dios de los dioses, ¿no? Y está por encima del bien y del mal, como a veces se quiere ver el tribunal. Pero hay otros jueces que son jueces de Hércules, ¿no?, o tribunales, ¿no?, que soportan el peso de la justicia y atribulados por toda la carga política y la presión, tienen que resolver y nunca acaban los expedientes, ¿no? Y es una figura, pues, esta del juez sufrido, ¿no?, que es mal pagado.
Pero modernamente hay también otra imagen de un juez Hermes, ¿no? Un juez, el juez de los mensajes, de la comunicación, que busca deliberar, ¿no? Resolver los conflictos, ¿no? A través de un diálogo judicial, ¿no? O sea, donde la resolución no esté centrada en esa visión del derecho como una ciencia, ¿no? O verdad o falsedad, ¿no? O ganas o pierdes, sino más bien como resuelto con la prudencia y la jurisprudencia, que es el principio de racionalidad y proporcionalidad, ¿no? Que es lo que me parece el tribunal debería seguir fortaleciendo para ser un mediador del conflicto, ¿no? Más que un parte del conflicto, ¿no? Es lo que planteaba también, recordando Carl Schmitt en el debate con Hans Kelsen, ¿no? Sobre el rol del Tribunal Constitucional, es de un moderador, ¿no? No dar la razón a una parte y convertirse entonces en objeto de acusación o de rechazo, como ha ocurrido a veces con algunos magistrados del tribunal, sino más bien, y no creo quedar en el equilibrio, ¿no? Del tío vivo, que nunca se cae, ¿no? Sino con argumentos, encontrar la mejor sustentación y argumentación, de pacificar, como dices, el problema, y canalizarlo, ¿no? No resolverlo directamente, sino canalizar la solución. Yo creo que esa es la mejor alternativa para que, claro, pero eso requiere partido político, que no existe, ¿no? O liderazgo con voluntad de aceptar las reglas del juego, ¿no? Uno se escapa, el otro no. Entonces, el problema no lo va a resolver la justicia constitucional por más razonable y digamos, contemporizador, ¿no? Que busque canalizar el conflicto, ¿no? Pero por lo menos ese es el escenario que yo veo, ¿no? En este caso, ¿no? Y en cuanto a las posibilidades de hacer algún tipo de modificación desde el punto de vista parlamentario, obviamente que podrían, si querían, aprobar el proyecto. En realidad los intereses para proceder con este tipo de reformas, sea en la vía constitucional a través del tribunal como la vía parlamentaria, son los que quisieran o creyeran que es necesario salvar la bicameralidad. Los que quieren salvar la bicameralidad, en contra de la crítica que ha realizado y que ha sido aparentemente decisiva del presidente de la República, diciendo que él va a promover el no, que él cree que no debe aprobarse, los que se interesan en recuperar las posibilidades de la bicameralidad pretenderían salvarla eliminando el tema de contingencia, que es la disminución, el arrebatamiento, la usurpación de atribuciones que le debiera corresponder al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros en relación con la cuestión de confianza. La pregunta es, no si es que es posible que el Parlamento lo haga, obviamente, el Parlamento lo puede hacer. La pregunta es si el puede va de la mano con el quiere. O sea, querrían hacerlo, y el otro tema es, deben hacerlo, pueden, quieren, deben. ¿Por qué no deben? No deben porque se afectarían las reglas elementales del proceso electoral. O sea, hay un valor de por medio. No se debe. Se puede, sí se puede. Se quiere, se duda. Porque para que se quiera hacer, tendrían que, primero, saber qué se quiere. La pregunta es, ¿han conceptuado claramente el problema? ¿Han conceptuado claramente el problema? ¿Saben los representantes en qué consiste el problema ante el que nos enfrentamos? Porque estas discusiones, aunque les parezca mentira, son discusiones comparativamente de cenáculo. Solo son 4 gatos que se enteran de estas cosas. ¿Ustedes creen que los congresistas van a tener la capacidad de impactar o de liderar una corriente de opinión tal que pueda convencer a los demás congresistas y además a los líderes de los medios de comunicación para que los apoyen? Porque sin el apoyo de los medios de comunicación el Congreso hace poco. El Congreso reacciona reactivamente, de rebote, respecto de lo que hacen los medios de comunicación. Si los medios de comunicación impulsan algo, el Congreso rapidito lo agarra. Pero si los medios de comunicación no lo apoyan, los congresistas tampoco lo van a hacer. Esa es la calidad de nuestro sistema representativo. Y una pregunta, profesor. Cuando usted explicaba el gran problema de la representación en nuestro país, me pareció identificar una añoranza de que existan en nuestro país partidos escuela. No sé si alguna vez los hubo.
pero nos queda claro que en la actualidad pues, no los hay, ¿no? Que en realidad son partidos atrápalo todo, o como se le llama en Estados Unidos, casual parties, y en realidad el escenario es sombrío en el sentido de que ello pueda cambiar en un corto o mediano plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer si sabemos que al menos desde nuestro ámbito, desde lo jurídico, no tenemos las condiciones de posibilidad para que ello cambie? ¿Qué hacemos, no? Nosotros como ¿Qué hacemos? Operadores Mira, de derecho. esa pregunta me la vengo haciendo yo casi en los últimos 40 años que yo trabajo en el Congreso. Porque veo que por más, miren, yo no he dejado de creer en lo mismo siempre, que el Congreso es necesario, que el Congreso es más valioso, que es mejor tener un Congreso para el sistema democrático a no tenerlo. Y me he tenido que enfrentar con un montón de gente que me ha maltratado, que me ha quitado, que me ha arrebatado mis derechos, y aún así sigo tenazmente creyendo exactamente lo mismo como si fuera un mártir. Pero no un mártir imbécil, sino un mártir convencido de lo que yo creo. Entonces, lo único que nos queda es seguir, como decía Bolívar, seguir sembrando en el desierto. Tienes que seguir predicando en el desierto. Arando en el mar. Arando en el mar. Tú tienes que esperar que aunque sea las rocas se levanten en base a la convicción que tú tienes de que las cosas no deben ser iguales y deben cambiar. Así tú encuentres dos personas que te escuchen y que se den cuenta que no se puede abdicar de esos ideales que son el norte para tener una mejor república. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer por ti? Tú eres responsable de eso, tú y nadie más que tú. La otra opción, es decir, el otro lado de la misma moneda, tanto como tienes que vivir tu propia convicción en soledad, la otra moneda es saber que finalmente te puedes morir y no has alcanzado la esperanza. Es decir, que no llegue el Mesías. Y los Mesías, en este caso, son esos líderes de los partidos políticos que se compren el pleito y que renueven los partidos. ¿Es posible o no es posible? ¿Tenemos o no que creer en el Perú? Miren, hemos esperado 36 años a que la selección peruana llegue al Mundial. ¿Por qué no será posible que de repente por ahí nos llegue un par de partidos más? Los partidos escuela han existido. El partido escuela era por antonomasia, era el partido aprista. De alguna forma, el Partido de Acción Popular. Los partidos de izquierda también tenían cierta escuela, pero lamentablemente a partir del año 1990 las coordenadas en el mapa político han cambiado significativamente porque con la culminación de la Guerra Fría, el derribamiento del muro de Berlín, la caída del Imperio Soviético, el mundo de las ideologías se ha quebrantado, se ha mutado, se ha transformado, y a eso súmale los grandes desarrollos tecnológicos, la evolución de los medios de comunicación y el mayor acceso a la información que tiene el pueblo, súmale la década de la antipolítica, porque los propios políticos se han encargado de criticar el sistema de partidos, empezando por Fujimori y por Belmo, que fueron los primeros outsiders. Entonces, lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de eso que ha empezado a ocurrir en el año 1990, que además está asociado con la tendencia monopólica de un único sistema de gobierno que es la economía de mercado, de la cual seguimos siendo víctimas. O sea, el capitalismo es bueno en la medida en la que permite acceder a niveles de desarrollo, de emprendimiento y todo, pero en la medida en la que tú utilizas el capitalismo de manera que sea contraria a la evolución de una comunidad política, todo lo que tú tienes son consumidores de bienes, ya no tienes ciudadanos. Entonces lo que necesitamos es apostar por la ciudadanía, y para que la ciudadanía exista tiene que haber convicción de que la comunidad existe. Si no nos preocupamos por nosotros mismos, no tenemos comunidad y por lo tanto no somos ciudadanos. El ciudadano no es el sujeto individualista que quiere maximizar sus rentas o sus beneficios, y lamentablemente estamos sometidos a eso, y con mayor razón los más jóvenes. Los muchachos que solamente piensan en sí mismos, están metidos todo el santo día en su mundo interior y no comunican las responsabilidades que les corresponden. Pueden haber algunas excepciones, pero estamos esperando que en algún momento despierten esos muchachos y se interesen por la comunidad a la que pertenecen y en la que deben encontrar su identidad.
Entonces, en realidad es parte, solo para cerrar, a veces uno cae en el localismo y suele pensar que lo que nos pasa es algo solamente propio de nuestra realidad y para nada, ¿no? En realidad es parte de toda una tendencia global que da cuenta de un conjunto de condiciones que se vienen desarrollando a partir de ciertos cambios, ¿no? en la historia más reciente, ¿no? Por ejemplo, usted mencionó, profesor, la caída del muro de Berlín, la década de los 90, por no hablar de una palabra que no les gusta escuchar a muchos, pero que tiene que ver con el raciocinio neoliberal y muchos elementos más que explicarían en parte la situación, pues, de nuestros partidos políticos. Y bueno, nosotros desde el derecho, pues, es muy poco lo que podemos hacer, ¿no? Digamos, más allá de nuestra, es decir, desde el propio derecho, ¿no? O sea, si podemos hacer algo es en calidad, pues, de ciudadanos, ¿no? De agentes. Pero desde el propio derecho, pues, ya ustedes han explicado las limitaciones que tenemos. Bueno, sí, para dar un comentario que, como usted decía, a partir de la década de los 90 los partidos políticos se difuminan y la propia prensa, bueno, en los 90 era niño, pero desde el 2000 la propia prensa ya habla más de buscar un outsider que participe en las elecciones generales o regionales que de hablar de un partido. Probablemente mucho antes era qué partido, si la Selección Popular o el APRA. Sí, ese es el tema que a partir de los 2000 la tendencia es más a favorecer la participación de los outsiders, y eso se puede empatar con la cuestión que se ha convertido en una convicción generalizada o viral, como dicen ahora, respecto a que la supuesta no reelección de los congresistas es un bien para la sociedad. O sea, por más que tú le repitas a la gente que es solo el 20% de congresistas que se reeligen y que el 70% no se reeligen y que entre el 70% están los mamanís, lo despreciable que son ese tipo de congresistas no lo entiende la gente cuando tiene que opinar sobre la reelección. Y ellos piensan que castigan el sistema representativo, en cuyo caso lo que están haciendo es autoflagelarse. O sea, esa actitud del pueblo es una actitud tanática, es una actitud autodestructiva, porque estamos matando parte de nuestro sistema político, y eso no se comprende. No se comprende porque no se llega a medir las consecuencias de las proposiciones que se están debatiendo. Y en gran parte, dense cuenta ustedes, ¿quién lo está promoviendo? El presidente de la República. El presidente de la República está promoviendo eso, porque cree que con eso se gana alguito. Y su secuaz, el acólito, el señor Villanueva. O sea, si tenemos a esos gobernantes que están haciéndole tanto daño a nuestro sistema político, ¿qué podemos esperar? ¿Qué esperanza nos queda? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no hay quienes le respondan, tanto desde el punto de vista mediático como desde el punto de vista de los partidos políticos, que tengan la suficiente capacidad como para revertir la tendencia? ¿Por qué la gente prefiere creer eso? ¿Qué cosa se está alimentando que hace que la gente prefiera creer que el mal es el Parlamento que se quiere que lo cierren y los congresistas que se quiere que no sean reelectos? Como si con eso tuviéramos un mejor sistema representativo. El sistema representativo no va a cambiar por eso. Esas son las condiciones que yo les menciono. Sí. Y hablando de Villanueva, me gustaría comentar, ¿no? Demonizar, ¿no? A veces al pueblo cuando vota equivocadamente, o a veces a las élites. Yo creo que sobre eso, bueno, en su historia política ya Basadre, ¿no? Ha señalado, ¿no?, la responsabilidad de las élites, ¿no? Que a veces son élites, digamos, frías, congeladas, ¿no? Sus intereses, ¿no? O también élites que de pronto buscan simplemente quemar, hacer golpes, ¿no? Y apoyan propuestas autoritarias para rehacer Perú. O hablaba también de élites podridas, ¿no? Que ajenas, ¿no?, al mundo, sin valores solidarios. Entonces, pero por otro lado también yo creo que en el caso que estamos experimentando de manera tan, digamos, intensa, ¿no?, en estos momentos, en buena medida creo que la responsabilidad es la falta de élites, ¿no?, en el mejor sentido de la dirigencia, ¿no?
y de todo tipo, ¿no? Por un lado, porque si el pueblo quiere que se cierre el Parlamento o que quiere, si se cierra el Parlamento, no reelegirlo, ¿no? Creyendo que con eso hay más democracia, yo creo que el fracaso es de las élites que están proponiendo, ¿no? Algunas alternativas, equivocadamente, ¿no? Pero también detrás de esas élites hay poderes económicos, ¿no? Que yo creo que la gran cuestión también es que a estos poderes económicos, que en el modelo neoliberal es el que sostiene el sistema político, le conviene que haya, digamos, falta de asociación, falta de liderazgo político, porque en esas circunstancias, Daniel Dobb, que fue director de la School of Economics, me dijo hace unas décadas que si hasta los años 80 la locomotora era la política que guiaba la economía, la tecnología, el derecho, etcétera, la cultura, pues a partir de los 90 la locomotora está en los poderes económicos que guían la política, ¿no? Entonces, en tanto la política no se organice en democracia, con diferentes modelos parlamentarios, bilaterales, etcétera, la economía seguirá rigiendo, ¿no? Desde esa perspectiva, el desorden de la democracia y la falta de participación ciudadana, pues también le conviene y convierte a los ciudadanos en individuos, consumidores, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y por eso países con mayor tradición democrática salen a la calle, se organizan partidos, ¿no? Tienen vida pública, ¿no? En Francia, en Alemania, por ejemplo, cada ciudadano tiene 3 asociaciones, si bomberos, si un club de algo, de enseñanza, y ese tejido social, una vez así establecido como una malla que el Estado no puede romper tan rápidamente a través de políticas, más aún en una época de neoliberalismo individual, ¿no? De modo tal que por eso se sostiene ahí y hay respuesta frente a estas políticas gubernamentales, como no partidos, digamos, con propuestas sociales o no. Entonces, yo creo que en el Perú hay una etapa necesaria de reconstrucción o construcción de esas bases sociales, de fundamentos democráticos, liberales y sociales, ¿no? Recordando que además es una sociedad solidaria con un pasado hispánico, ¿no? Es una tarea de largo plazo, ¿no? Pero aquí estamos simplemente en la epidermis, ¿no? De una reforma constitucional con todos los defectos o las ventajas de que es como una erupción que ha brotado, ¿no? Y con todo lo que trae, ¿no? Y en buena hora, ¿no? Votemos todo, en todo caso, ¿no? Para ver de qué forma podemos reconstruir, ¿no? Sí, muchas gracias. Aprovechando esta situación y teniendo en cuenta que el panorama político en general no va a cambiar, va a mantenerse la bicameralidad, no se va a aprobar probablemente, y la no reelección sí se va a aprobar probablemente. ¿Creerían ustedes como una solución inmediata la pérdida de beneficios de los parlamentarios en esta sensación de castigo hacia la falta de corrección? El pueblo siente que hay una impunidad por parte de los parlamentarios y por eso entiendo que prefieren la no reelección, que a mí también me parece grave por lo que ella explicó, pero la pérdida de beneficios, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria, el secreto bancario, entre otros, ¿lo ven ustedes como una posibilidad de remedio? El Parlamento se inició, ¿no? En la historia republicana precisamente como una labor, claro, una democracia censitaria de servicio, ¿no? Y servían quienes tenían conocimiento y tenían propiedad, ¿no? Pero además no cobraban ni monumento ni sueldo, ¿no? Luego vino un poco de dieta, luego ahora es una carrera de tampoco como parte sindicato, ¿no? Cobran por hijos y por todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que se ha pervertido y en ese sentido habrá que ir un poco a las fuentes, ¿no? Y dada la situación coyuntural que hay también de los casos de blindaje, corrupción, etcétera, como en Colombia, ¿no? Que no hay inmunidad parlamentaria, ¿no? Hay una propuesta de donaire por ahí, ¿no? Yo creo que eso sanearía mucho. Claro, el peligro es que en épocas de dictaduras se busca enjuiciar, ¿no? A un candidato, ¿no? O a un ya congresista, pero yo creo que hemos perdido más con este modelo que con lo otro que podría eventualmente ocurrir, pero en Colombia por lo menos no pasa eso, porque hay estándares democráticos entre el gobierno y la oposición, y claro, la justicia también depende que sea independiente, ¿no? Por lo menos en algunos casos está demostrando acá, ¿no? Entonces yo creo que perdemos
En Brasil, el presidente de la Cámara de Diputados Cunha está preso, ¿no? El que dedució el Marusek, porque está metido en la corrupción, así sin mucho trámite, ¿no? Yo creo que ese es el ejemplo para sociedades como las nuestras, ¿no? Para evitar que sean premiados quienes quieren pasar de una alcaldía o de un cargo de X a encubrirse más, ¿no? Claro, sacrificando a uno que otro, yo creo que el puesto público es un sacrificio, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y eso requiere, pues, que quien vaya a subir un cargo de esa naturaleza, todo cargo trae su carga, ¿no? Y sepan que hay, pues, no hay inmunidad, ¿no? Y bueno, básicamente eso quería decir. Una última pregunta. Ya que se ha mencionado el tema de la no reelección, hubo también una reforma a la Constitución respecto a la no reelección de alcaldes y presidentes de gobiernos regionales. Lo que fue objeto de control constitucional y fue desarrollado en una sentencia publicada hace poco más de un mes fue la modificación de la Constitución en cuanto a la no reelección inmediata de alcaldes. Yo les quería preguntar a ustedes dos, doctores, ¿cómo evalúan ustedes la argumentación de esa sentencia? Y en concreto al doctor Landa le quería preguntar de manera técnica ¿qué opina del hecho de que se haya declarado infundada la demanda en el entendido de que esa reforma constitucional para la mayoría del tribunal no afectaba la identidad de la Constitución, así lo dicen, que claro, en la medida que no se afecta la identidad de la Constitución, entonces, digamos, no se había incurrido pues en un vicio por el fondo y que más bien la prohibición de reelección inmediata de los alcaldes se sustenta en un principio constitucional que constituye la esencia misma de la Constitución como es la alternancia del poder. Pero a mí me llamaba la atención lo siguiente, yo he visto que en otras sentencias muy importantes, digamos, en el tiempo que tiene el tribunal desde los años 2000 en adelante, es la sentencia 050-2004, que es el caso de la reforma pensionaria, que se establece en la Constitución en la primera disposición final y transitoria, así como la ley que establece la nueva regla de la 2530. Y allí, por ejemplo, es una sentencia muy frondosa y se aplica el test de proporcionalidad en varios aspectos. Y es una sentencia también de reforma de la Constitución, ¿no? O sea, son dos leyes, una que reforma la Constitución y una ley ordinaria. Y en este caso se resuelve la demanda y solamente se alega, por un lado, de que no se afecta la esencia de la Constitución y por otro lado, de que no hay sustento constitucional ni convencional para concluir de que existe, o mejor dicho, de que ha sido reconocido el derecho a ser reelegido, ¿no? El Tribunal Constitucional dice de que propiamente no se ha reconocido un derecho a ser reelegido, ¿no? Entonces, sobre esos dos elementos, básicamente, dice infundada la demanda. Entonces, y a mí me parece que, bueno, esta sentencia quizás ha pasado un poco desapercibida, pero hasta donde tengo entendido, gente de la oposición en Bolivia la ha utilizado justamente para confrontarla con la decisión del Tribunal Plurinacional Boliviano en el caso de Evo Morales, ¿no? Entonces, eso le quería preguntar a los dos, y bueno, el tema técnico. Yo no tengo nada que decir sobre ese tema porque no lo conozco lo suficiente, pero sí tengo que decir algo más sobre la pregunta que tenías en relación a el tema del mantenimiento o no de las prerrogativas y las inmunidades. Como siempre, toda cuestión en la que todos están de acuerdo es un poco aburrida. Tendré que disentir un poco con César, porque para mí, si bien no puedo dejar de criticar todos los excesos y los malos usos en los que se incurre con el sistema de inmunidades y de todas las prerrogativas y de los derechos, las atribuciones y facultades por quienes indignamente acceden a un puesto representativo sin reunir las condiciones elementales de carácter moral y de carácter político, por más que yo pueda criticarlo, no puedo dejar de reconocer
que el modelo como tal necesita esas características para que funcione cuando lleguen quienes tengan las competencias necesarias. Cuando tú diseñas las instituciones, el diseño lo haces pensando en lo que tú necesitas como población. Tú necesitas que el sistema, para que funcione, tenga inmunidades, tenga prerrogativas, pero también necesitas que tengan actores competentes para utilizarlas. Entonces, tienes el dilema. Si tus actores no son competentes, baja la valla del modelo y por lo tanto, como tienes actores incompetentes, ya no vas a buscar tu pretensión política, tu finalidad política. Tú tienes que tener una meta. ¿Cuál es la meta que tú buscas como comunidad? Si tú quieres una sociedad buena, necesitas inmunidades, supones que tus actores serán buenos. Si tus actores no son buenos, entonces ya no vas a aspirar a un modelo bueno. Ese es el riesgo. Entonces, yo pensando en el modelo, no puedo dejar de recordar a mi maestro, que además fue padrino de mi promoción del año 1979 en la Católica, Manolo de la Puente Lavalle, que nos decía: no por temor al abuso del derecho debe dejar de reconocerse el derecho. No por temor al abuso de las inmunidades deben dejar de reconocerse las inmunidades, porque las inmunidades cumplen una misión, son necesarias. ¿Se usan mal? Sí, pero el que se usen mal, todo lo que significa es que habrá que criticar a quienes mal la usan, pero no pueden dejar de existir porque son necesarias para que el modelo parlamentario funcione, esperando a que tengamos lo que necesitamos, que son los actores. Entonces, lo que nos está faltando, nuevamente, son lo que ha mencionado el profesor Landa, las élites. No tenemos líderes, no tenemos élites. Quienes fungen de líderes son, en realidad, títeres de intereses que están capitalizando para ocupar el poder, para usurpar el poder. Eso no es liderazgo. Entonces, lo que necesitamos es esperar a que haya un momento en el que haya quien opte por un camino y logre, con el poder de convicción, aglutinar esfuerzos colectivos de manera que tengamos algo mejor que lo que tenemos hasta ahora. Yo no puedo dejar de creer que eso será posible, como les digo. Si han pasado 36 años para llegar al Mundial, ¿por qué no podría ocurrir que de repente pasen 60 años, pero que llegamos a tener lo que necesitamos? Y si llegan esos líderes y no tenemos las inmunidades o las prerrogativas que necesiten para gobernar mejor, nosotros nos habremos privado de un buen modelo. Bueno, sobre la pregunta en particular, yo diría que el principio democrático en el cual se funda nuestro sistema constitucional no solamente es el voto popular, sino también concebir la democracia bajo un principio de mayoría y no una regla de mayoría, ¿no? Que supone que quien gana las elecciones por más votos cuantitativo que tenga respete a la minoría. Y un respeto de la minoría es la posibilidad de ser alterna, ¿no? Es decir, poder ser una oposición que llegue al poder. Entonces, la alternancia del poder es digamos, un elemento consustancial de la democracia, entendida como una fórmula de gobierno y oposición, ¿no? Es un sistema dinámico, ¿no? Por eso la confrontación no es, digamos, contraria al modelo democrático, ¿no? El modelo democrático más bien es, este profesor Dano decía precisamente que había tres sistemas políticos, ¿no? Uno en el cual el conflicto, la tensión se extingue, ¿no? Y con lo cual se crean modelos de estados totalitarios, con el régimen comunista, la lucha de clases ya no va a existir, y la represión, entonces, a los disidentes, ¿no? El otro modelo era de desconocer que existe la tensión, la confrontación. Los grandes modelos también totalitarios del fascismo y nazismo, el pangermanismo, ¿no? Y sacrificando a las minorías. Y que el único modelo que reconoce el conflicto es la democracia a través de instituciones, ¿no? Instituciones, el voto, los partidos, con todas sus crisis, la representación. Desde esa perspectiva es que la alternancia es muy importante a los distintos niveles de poder, ¿no? Tanto a nivel presidencial, por eso ha sido una constante en la región americana, la no reelección por los abusos que han habido del presidencialismo, del caudillismo y la reelección, a diferencia de Europa, que tiene instituciones más sólidas y que puede ser una canciller 12 años o un primer ministro, ¿no? Entonces nuestra realidad requiere otro modelo que no es el modelo originario, ¿no? Sino una adaptación, ¿no?
En ese sentido también entendería, por eso el tema de la no inmunidad, es que nuestra realidad requiere otro modelo, ¿no? Claro, de esperar a que vengan los líderes que nos salven o que cambie esta situación, pues a lo mejor hay muchos tránsfugas en todo este periodo, y mejor es ajustar dinámicamente el sistema político. La reforma constitucional tampoco es un acto único, ¿no? La Constitución mexicana tiene más de 300 reformas, ¿no? Casi 510, ¿no? O la Constitución alemana, del año 49, tiene más de 50 reformas, ¿no? Entonces, la reforma no es el gran cambio, ¿no?, eclosional, sino más bien, como dice el profesor Peter Heberle, una tarea siempre reformando, ¿no?, para vincular la realidad, adaptándola, ¿no? Y claro, ahora estamos con el tema que se puede reelegir, luego no se puede reelegir, ¿no?, cambiando, ¿no? Claro, tampoco cambiar así tan rápidamente, pero yo creo que, en efecto, ¿no?, la no reelección es buena, ¿no?, en este caso los alcaldes, ¿no? Claro, si se va a elegir a otro para hacer lo mismo, tampoco es la solución, ¿no? Entonces yo creo que hay que experimentar, en el mejor sentido, con un laboratorio social, si ese mecanismo de reelección realmente evita, por lo menos a nivel regional o local, que no exista lo que hemos tenido, ¿no? Estos gobernadores prófugos de Turco, de Ancash, ¿no?, con estas mafias, ¿no? Y evitar que vayan otras mafias, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir, en el mejor sentido, ensayando, pero es un laboratorio, pero tampoco para estar jugando, ¿no? Por lo menos ya no hay golpes de Estado, ¿no? Y eso hay que garantizarlo, ¿no? Pero tampoco damos golpes a tres instituciones, ¿no?, sino las reformas moduladas y adecuadas, buscando este diálogo y consenso para mejorar un poquito, ¿no? Pero yo creo que la historia de los últimos años ha avanzado el Perú, no obstante que veamos todo que se nos viene abajo, ¿no? Hemos avanzado porque primero conocemos toda la corrupción y todo, como dicen los chicos, el desmadre que hay en la situación. En segundo, que hay un orden que se está cambiando a través, para bien o para mal, a través del sistema jurídico constitucional, ¿no?, con referéndum, con ley, con imagen de constitucionalidad, y no pateando el tablero, que era la solución, ¿no?, que se estilaba en la región, ¿no? Y ya eso yo creo que ya es importante señalar que hemos salido de, no sé, pues de la crisis del 92, sí, con el gobierno de Paniagua, sin quebrantamiento del orden constitucional, sino siguiendo la propia constitución, sin sangre, en primer lugar, como ocurrió, o gente expatriada, como ocurrió en Bolivia y en otros países, ¿no? Y la nueva crisis también nos estamos atravesando en el marco jurídico procesal o no, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy sano para esta sociedad, por más que vivimos, quedamos consternados, ¿no? Sí. Bueno, creo que... Muy bien, muchas gracias por asistir, gracias a